Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga, bienvenidos a Tiempo de Fe. Y en esta ocasión quiero compartir contigo la segunda parte de nuestra serie de la parábola del sembrador. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo capítulo 13, versos del 3 al 9. Dice la Escritura: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El día de hoy vamos a compartir con ustedes lo que significa que la semilla cayó en pedregales, y dice que brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Vamos a ver la explicación que el Señor Jesús nos da en el Evangelio mismo de San Mateo, pero vamos al versículo 20. Dice la Escritura: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús nos habla entonces de cuando las personas escuchamos la palabra del Señor, escuchamos el Evangelio, lo recibimos con gusto, lo recibimos con gozo, pero no profundizamos en su palabra. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos en la superficie? Cuando nos quedamos en la superficie del mensaje del Evangelio y no profundizamos, nos va a hacer falta el sustento necesario para enfrentar las crisis que en la Escritura el Señor Jesús nos dice que vamos a pasar, que van a venir sobre nuestra vida. Por ello es muy importante hacer hincapié en este concepto de echar raíces, de profundizar. Cuando nosotros oímos el Evangelio, qué bueno que lo recibamos con gozo, con alegría. Pero no podemos quedarnos en la superficie, no podemos quedarnos en la orilla del Evangelio. Imaginemos que el Evangelio es un mar profundo, un océano enorme. No podemos quedarnos solamente en la orilla. Tenemos que adentrarnos y profundizar. Y cuando nosotros profundizamos en el conocimiento de la palabra del Evangelio, en las enseñanzas del Señor Jesús, vamos a encontrar elementos que van a fortalecernos en nuestra vida. Vamos a echar los cimientos de nuestra vida espiritual, capaces de responder en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Hoy en día estamos viviendo una crisis tal vez como nuestra generación no la había vivido antes. ¿De dónde vamos a echar mano? ¿Con qué vamos a enfrentar esta crisis? Pues solamente con la ayuda de Dios y con su palabra es que vamos a poder salir adelante de esta conmoción mundial por la que estamos viviendo. Por ello, qué importante es reflexionar en las palabras de nuestro Señor Jesús aquí en el Evangelio, donde nos muestra la necesidad de profundizar, de echar raíces en su palabra, para que cuando vengan las aflicciones, para que cuando vengan las dificultades, no haya tropiezo en nuestra vida, sino que nos mantengamos de pie y en victoria. Es muy importante entonces profundizar, adentrarnos en el conocimiento de la palabra del Señor para que podamos echar mano, echar raíces y enfrentar los problemas que día a día se nos presentan en la vida. Por ello es muy importante que reflexionemos cada día en lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra. En el mensaje anterior hablábamos de la importancia de cuestionarnos lo que el Señor nos dice en su palabra, en el Evangelio. Esto que el Señor Jesús dice
¿De qué manera lo puedo aplicar en mi vida? ¿De qué forma lo puedo llevar a la práctica en mi día con día? Esa es la manera de profundizar y de echar raíces en su palabra, en su evangelio. Y cuando nos cuestionamos esto y lo llevamos a la práctica, estamos construyendo, profundizando los cimientos de nuestra vida espiritual que nos van a permitir estar de pie frente a las crisis, frente a las adversidades. En lugar de tropezar, Dios quiere que nos mantengamos firmes, de pie y en victoria por su palabra, por su amor y por su misericordia. Así es que profundicemos en el conocimiento de la palabra del Señor, que está al alcance de todos nosotros en distintos medios, en distintas plataformas. El esfuerzo de estos videos, de estos mensajes, es precisamente poner al alcance de todos ustedes una reflexión bíblica sencilla, fundamental en el conocimiento del evangelio, para que podamos nosotros echar raíces y salir adelante en medio de esta crisis y de esta adversidad. Yo soy Alejandro Parra y me daría mucho gusto, que compartieras con tus amigos y tus contactos este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook como Tiempo de Fe, y nos vemos en el siguiente capítulo de nuestra serie El Sembrador. Que Dios te bendiga.